¿Escucharías el grito de tu propio hijo o lo ignorarías hasta que fuera demasiado tarde? Esta no es solo una historia de tragedia, es una advertencia, un cruel reflejo de lo que sucede cuando se silencia el miedo, cuando se sofoca el amor y cuando el grito de auxilio de una madre resuena en el vacío. Lo que verás ahora está basado en un caso real y puede que sea uno de los vídeos más inquietantes jamás contados en este canal. Antes de empezar, asegúrate de que ya estás suscrito aquí al canal Dark y si la campana está activada, porque la próxima historia podría estar sucediendo ahora mismo, justo al lado tuyo. Isadora tenía solo 19 años cuando conoció a Roberto. Parecía intenso, inteligente, lleno de fuertes opiniones y críticas al mundo. Dijo que odiaba la hipocresía de la gente y hablaba con tanta convicción que ella creyó estar en presencia de alguien lúcido en medio del caos. Al principio, se sintió especial por haber sido elegida por alguien tan diferente. Pero pronto llegaron las primeras señales. A Roberto le molestaba su ropa, su tono de voz, sus amigos. Luego vinieron los gritos, los empujones, los insultos que siempre terminaban con una disculpa fría y sin emociones. Cuando Isadora quedó embarazada, creyó que todo cambiaría, que un niño traería luz, pero la llegada de Daniel solo profundizó las sombras. Roberto se había vuelto más violento, más controlador, y ahora tenía a alguien nuevo a quien aterrorizar. Lo que era un abuso velado se convirtió en una prisión emocional, y el amor se convirtió en miedo. Daniel nació en medio del caos. Sus primeros meses estuvieron llenos de portazos, objetos rotos y frases crueles disparadas como armas verbales. Roberto decía que el mundo estaba podrido, que todos eran falsos y que solo sobrevivían los fuertes. Desde pequeño, Daniel escuchó que llorar era debilidad, que confiar era estupidez, que obedecer era señal de debilidad. Isadora intentó, en la medida de lo posible, crear refugios de afecto. Chistes discretos, cuentos susurrados por las noches, abrazos escondidos. Pero todo fue vigilado. Roberto controlaba cada movimiento, cada palabra. Cuando Isadora intentó escapar por primera vez, con el bebé en el regazo y una bolsa a la espalda, fue atrapada en la estación de autobuses. Regresó a su casa amenazado, sin apoyo policial y con la sensación de que a nadie le importaba. Registró boletines, pidió medidas, buscó ayuda. Pero al no tener moretones visibles ni sangre, nadie la tomó en serio. A medida que pasaban los años, Daniel crecía, pero no como un niño normal. Había algo inquietante en sus ojos, una quietud que pesaba en la habitación. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de un adulto endurecido. Repetía como mantras las frases de su padre: la vida es guerra, la bondad es una ilusión, el que manda es el que no siente. En la escuela lo consideraban extraño. Él no sonrió, no interactuó. Un día empujó a un compañero por las escaleras. Cuando se le preguntó, respondió fríamente que necesitaba aprender a caer. A los 8 años comenzó a dibujar armas, rostros distorsionados y escenas de enfrentamiento. Isadora, ya invadida por el pánico, buscó ayuda psicológica. Escuchó que el caso era serio. También buscó justicia, pero la respuesta siempre fue burocrática, mecánica, fría. Desafortunadamente, no hay mucho que podamos hacer. Y el tiempo continuó, agudo, amenazante, silencioso. Desesperada, Isadora comenzó a grabar todo. Compró en secreto una grabadora, anotó fechas, guardó notas, fotografió marcas. Cuando Daniel empezó a dibujar a su propio padre atado, con la leyenda Silencio, decidió actuar de una vez por todas. Recogió el expediente y lo llevó al foro. Pidió la custodia completa. El juez analizó los documentos.
pero mantuvo la calma. Dijo que aunque el ambiente era hostil, todavía era familiar y por lo tanto insuficiente para intervenir. La decisión cayó como una sentencia. Isadora salió de la sala del tribunal con los ojos secos y el corazón roto. No había ningún otro lugar donde correr. El mundo legal en el que tanto había confiado le había dado la espalda. Comprendió allí que estaba sola y que si algo ocurriera no habría manera de alegar sorpresa, porque todas las señales estaban allí, solo que nadie quería ver. Daniel tenía solo 9 años cuando desarrolló una peculiar obsesión, las pistolas de juguete. Pero él no jugó con ellos. Los desmanteló, estudió las piezas, simuló comandos y posiciones de ataque. Lo anoté todo en cuadernos, objetivos, puntos sensibles, estrategias. No había ninguna fantasía infantil, había un método. Roberto pensó que eso era una señal de inteligencia. Dijo que su hijo era un estratega nato, un guerrero en formación, motivado. Dio más armas, vídeos de combate, libros militares. Isadora vio todo con los ojos muy abiertos por el miedo. Intenté intervenir, limitar el acceso, ocultar objetos, pero siempre fue repudiada, desmoralizada, silenciada, con bofetadas e insultos. El poco control que aún tenía sobre su hijo desapareció con cada gesto de Roberto, quien moldeó a Daniel a su imagen, con frialdad, rigidez y desprecio por la empatía. Un amanecer silencioso, Isadora encontró a Daniel solo en la habitación, sosteniendo un cuchillo de cocina. Estaba frente al espejo, repitiendo movimientos cortantes en el aire, como si estuviera ensayando algo. Cuando ella lo interrogó, asustada, él respondió con una calma escalofriante: «Sueño que estás en peligro y que solo yo puedo acabar con ello». No hubo ninguna ironía. Era como si realmente creyera que la estaba protegiendo a ella o a sí mismo de algo invisible. Isadora llevó el informe a la escuela. El psicólogo se alarmó y elaboró un informe para el Consejo de Tutela, destacando el riesgo inminente. Pero, una vez más, no se hizo nada. Los protocolos requerían algo concreto, algo irreversible, y el cuchillo, en ese momento, era solo una preocupación subjetiva. Las frases, pronunciadas por Daniel, comenzaron a revelar un patrón perturbador. Dijo cosas como: «A veces el bien elimina el mal», o «Quien ama evita que otros vuelvan a equivocarse». Había lógica en las palabras, pero era una lógica retorcida y oscura, construida sobre un mundo donde la violencia era la solución y el control era protección. La escuela recomendó que continuara la terapia, pero Roberto lo vetó. Dijo que los psicólogos eran agentes del sistema, enemigos de la libertad, saboteadores de la verdadera fuerza. Isadora se sentía cada vez más atrapada, dormía encerrada, evitaba discusiones, escondía los cubiertos. Ella ya no era madre, ella era una sobreviviente dentro de su propia casa. Daniel, por su parte, parecía cada vez más consciente del miedo que causaba. La forma en que la miraba, en silencio, inmóvil, lo dejaba claro. Sabía que ella no tenía ningún otro lugar a donde correr. El punto de ruptura llegó cuando Isadora encontró un cuaderno escondido entre los libros de su hijo. En él había dibujos detallados de la distribución de la casa. Cada habitación, cada puerta, ventanas, puntos ciegos. Había flechas, códigos, notas como zona de riesgo y posición de ventaja. Isadora llevó el cuaderno a la escuela. El psicólogo, al pasar las páginas, se puso lívido. Dijo que esto iba más allá de cualquier señal de advertencia. Estaba planificando. Fue antes del crimen. Ella pidió una intervención oficial, una medida de emergencia, pero escuchó la misma fría respuesta: si no hay delito, no hay acción.
El sistema esperaba que algo sucediera, que se derramara sangre, y solo entonces actuó. Y en ese momento, Isadora comprendió que la violencia no era una amenaza futura, era una sombra que ya vivía entre ellos. Era temprano en la mañana cuando Isadora se despertó con un ruido seco y metálico, como un crujido que cortaba el silencio de la casa. Un segundo después, llegó el vacío. No hubo gritos, ni siquiera pasos, solo el sonido amortiguado de algo o alguien cayendo. El instinto gritó más fuerte. Salió desesperada de la habitación y corrió al pasillo, donde la puerta de Roberto estaba entreabierta. Cuando lo empujé, el tiempo pareció detenerse. En el suelo, al lado de la cama, estaba Roberto. Propiedad. Un hilo de sangre corría desde un lado de su cabeza hasta la almohada. Junto a él, un revólver. Y en un rincón de la habitación, de pie, con los pies descalzos y la mirada tranquila, Daniel sostenía una manta y miraba a su madre. «Ahora podemos vivir en paz», dijo, como si se hubiera levantado un peso, como si finalmente estuviera en paz. Isadora cayó de rodillas, incapaz de respirar. Su cuerpo temblaba, pero su mente parecía paralizada. Llamó a los servicios de emergencia con dedos rígidos, repitiendo frases inconexas. Cuando llegó la policía, encontraron a Daniel en el mismo lugar, de pie, manos hacia atrás, la expresión sin emociones. Él no huyó, él no lloró. Solo dije, no me dejaba pensar. Los agentes no sabían cómo reaccionar. La frialdad del niño era inquietante. Un niño de apenas 10 años que acababa de quitarle la vida a su propio padre, se comportaba como alguien que finalmente había encontrado alivio. Para Isadora no hubo victoria, sin alivio. Solo el colapso de años de intentos fallidos. Todo lo que había luchado por evitar ahora estaba allí, frente a ella, logrado. La noticia se extendió como un reguero de pólvora sin control. Los titulares sensacionalistas dicen, niño mata a su padre a sangre fría. La prensa estaba dividida entre quienes lo pintaban como un monstruo precoz y quienes lo veían como un liberador de un hogar violento. Casi nadie se acordaba de Isadora, y los pocos que mencionaron su nombre lo hicieron con tono acusador. ¿Cómo es posible que una madre no vea las señales? Ellos han dicho. Pero ella vio y gritó. Gritó pidiendo ayuda durante años. Mostró evidencia. Él advirtió. Pero nadie escuchó. Nadie quería involucrarse. Ahora, con sangre en el suelo y la tragedia en las manos, todos fingieron sorpresa. Pero para Isadora, el horror no era nada nuevo. Fue solo el final anunciado de una historia ignorada por todos. Daniel fue llevado a un centro de detención temporal, evaluado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Las entrevistas causaron más incomodidad que respuestas. Habló poco, pero claramente. Dijo que había estado pensando en ello durante mucho tiempo, que lo ensayaba por las noches, que sabía dónde guardaba su padre el arma. No había culpa. No me arrepiento. Solo la certeza de que había hecho lo necesario. La pregunta que nadie quería plantearse era, ¿se podría haber evitado esto? Y la respuesta silenciosa estaba en los cajones llenos de documentos ignorados, en las grabaciones archivadas, en las denuncias no aceptadas. Ya era demasiado tarde, pero el verdadero crimen puede no haber comenzado esa mañana. Tal vez empezó mucho antes, en el mismo momento en que dejaron de escuchar a una madre. Pasaron meses antes de que se programara el juicio de Daniel. El caso ganó notoriedad nacional. Imágenes de él, esposado y con la cabeza gacha, fueron noticia. Pero lo que la mayoría vio como un niño peligroso, el tribunal tuvo que profundizar más.
Los expertos informaron de una alarmante historia de abandono institucional, violencia doméstica y fallos sistémicos. Los psicólogos han descrito a Daniel como un producto de su entorno, alguien moldeado por el dolor, sin referencias saludables. La fiscalía, sin embargo, exigió un castigo ejemplar. Afirmó que el crimen fue premeditado, que hubo frialdad. La defensa pidió tratamiento. Dijo que allí no había ningún criminal, que había un niño abandonado por todos. El ambiente en el tribunal era tenso. El público quería justicia, pero nadie sabía exactamente qué significaba eso en ese contexto. El juez, al dictar sentencia, mantuvo un tono solemne y duro. Este tribunal no juzga solo un acto aislado, afirmó. Juzgas todo lo que permitió que este acto existiera. Y con eso, determinó que Daniel permanecería internado hasta que cumpliera 21 años, en una institución de rehabilitación para jóvenes infractores con trastornos de conducta. La decisión no gustó a nadie. Para algunos era demasiado ligero, para otros fue brutal. Pero para Isadora eso fue solo la continuación de una tragedia. Sentada en la parte de atrás de la sala, ella no lloró. Él no gritó. Estaba vacío. Ya no veía a Daniel como el niño que acunaba en mis brazos. Y quizá ya ni siquiera la veía como madre. Lo que quedó entre los dos fue un abismo. Isadora desapareció de los medios, de los registros, de la historia misma. Se mudó a otra ciudad. Cambió el nombre. Empezó a vivir con miedo incluso de su propia sombra. Llevaba sobre sus hombros el peso de haber sobrevivido a lo imposible y, sin embargo, sentirse culpable por no haberlo evitado. Las pesadillas eran implacables. Revivió los gritos de su marido, las frases de su hijo, el sonido del disparo. En sus ensoñaciones todo se repetía, pero con finales diferentes, uno en el que la policía la escuchaba, otro en el que el juez creía en su dolor, otro en el que Daniel recibía ayuda antes de perderse. Pero cuando me desperté, solo había silencio. Un silencio lleno de ausencias, fantasmas, preguntas que nadie jamás respondería. Mientras Daniel cumplía condena apartado de los ojos del mundo, Isadora deambulaba por calles donde nadie la reconocía. No hablé con los vecinos. Evitó mirar a los niños a los ojos. Vivía como una sombra de sí misma, de la madre que intentaba ser, de la mujer que pedía ayuda a gritos y era ignorada. Para cada uno de los cumpleaños de su hijo, escribió una carta. Algunos terminaron en lágrimas, otros con ira. No se envió ninguno, porque en el fondo lo sabía. Ese chico que alguna vez le tomó la mano, que reía en el baño, que pedía que lo abrazara, ya no existía. En su lugar había un vacío formado por años de terror. Y nadie, ni ella, ni el sistema de justicia, parecía tener el coraje de contarle la verdad. Isadora intentó seguir adelante. No porque quisiera, sino porque el cuerpo seguía existiendo, incluso cuando el alma ya se había rendido. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de una pensión barata, donde nadie hacía preguntas. Vendía pasteles, lavaba ropa, cuidaba a los ancianos. Cualquier cosa que la mantuviera lo suficientemente ocupada como para no pensar. Pero pensar era inevitable. Bastaba ver a un niño tranquilo en la calle, una madre tirando a su hijo de la mano, una mochila tirada en la acera. Todo la llevó de regreso a Daniel, en sus ojos, a sus silencios, a los dibujos que no supo descifrar a tiempo. Cada detalle de la vida cotidiana era una herida abierta, y lo peor fue saber que nadie más lo recordaba. Para el mundo, el caso quedó en el pasado. Para ella era todos los días. Comenzó a escribir cartas como una forma de respirar. Cartas a su hijo, a los jueces, a los trabajadores sociales que alguna vez prometieron ayuda. Algunas estaban tiernas, otros ácidos, todo honesto.
Era su manera de mantener viva la historia que ya nadie quería escuchar. En una de las cartas a Daniel escribió: «Si me hubiera arrojado delante de esa bala, tal vez te hubieras convertido en una persona diferente». En otro, para la escuela, dijiste que era extraño pero no peligroso. Por miedo a equivocarte, cometiste un error por omisión. Ninguna de estas palabras obtuvo respuesta. Pero lo único que quedaba era escribir. Un ritual íntimo entre el dolor y la lucidez. Un intento de unir con palabras lo que los hechos habían desgarrado sin piedad. Isadora intentó visitar a su hijo una vez, 2 años después del juicio. Llegó a la institución con manos temblorosas, sosteniendo una bolsa con libros, galletas y una foto antigua de ellos dos en el parque, pero la detuvieron en la entrada. Daniel no quería verla, no quería hablar, no respondió las cartas. Según los profesionales, pasaba sus días leyendo en silencio. Pedí libros sobre la guerra, la mente humana, la historia de los grandes líderes. Leo obsesivamente, pero no se comunicó con nadie. Isadora lo entendió. Tal vez estaba intentando reinventarse, o tal vez ya estaba tan perdido dentro de sí mismo que ninguna voz externa, ni siquiera la de ella, pudo alcanzarlo. Regresó a casa sin abrir el bolso. Y esa noche quemó todo lo que le había ocultado. Ella borró todas las fotos, desde matrimonio, infancia, fechas conmemorativas. También borró los audios, videos y boletos pegados en la heladera, como si eso pudiera borrar los gritos. Pero los gritos persistieron dentro de la mente, en el silencio de la madrugada, en la imagen del hijo de pie, descalzo, mirando el cuerpo de su padre. Intentó reconstruir el hogar que nunca tuvo, pero ¿cómo se reconstruye algo que en realidad nunca existió? ¿Cómo se puede construir una vida sobre ruinas tan profundas? Isadora descubrió, demasiado tarde, que no todo amor es suficiente y que a veces lo que destruye a una familia no es un acto brutal, es la suma de todas las advertencias ignoradas. Esta historia no fue convertida en película, no ganó la serie documental, no generó protestas ni reformulaciones en el sistema. Lo barrieron bajo la alfombra como tantos otros que son tan molestos. Porque admitir que le fallamos a un hijo es incómodo. Admitir que una madre gritó durante años y nadie la escuchó es insoportable. La mayoría prefiere creer que fue un caso aislado, un brote, una excepción. Pero no fue así. Fue el resultado directo de una cadena de omisiones, familiares, escolares, institucionales. Daniel no nació siendo un monstruo. Él fue moldeado, día tras día, con silencio, miedo e indiferencia. E Isadora se quedó sola con el peso de haber visto todo pasar sin poder detenerlo. Hoy, Isadora vive en un lugar donde nadie conoce su pasado. Una casa sencilla, paredes sin cuadros, una estantería con pocos libros y un sofá desgastado. Ella apenas habla, pero a veces, en las noches frías, toma un cuaderno y comienza a escribir historias, recuerdos, historias que nunca serán publicadas. Ella no escribe para el mundo, sino para sí misma, como una forma de seguir existiendo. No escriba sobre crímenes. Escribe sobre las pequeñas cosas que casi nadie vio. Daniel aprendiendo a atarse los zapatos, Daniel mirando las estrellas, Daniel riendo suavemente durante una historia inventada. Ella intenta mantener con vida al niño que el mundo nunca conoció. El Daniel que existía antes del dolor, antes del miedo, antes del arma. A veces se pregunta si él todavía piensa en ella, si aún recuerdas el olor a pastel de harina de maíz, las canciones infantiles, la promesa que te hizo cuando te tuvo en sus brazos por primera vez. Serás libre. Y luego llora, porque ninguna de las promesas se cumplió.
porque él no es libre y tal vez nunca lo sea, y porque, en el fondo, ella tampoco lo es. Estás atrapado en un eterno bucle de culpa, pérdida y silencio. Ve en el espejo a una mujer que ha envejecido 20 años de cada 10. Una mujer que gritó. Eso lo intentó, quien suplicó, pero nadie escuchó, porque nadie quiere escuchar historias que no terminan bien. Y la de ella nunca terminó. Si esta historia te llegó, es porque aún estás a tiempo. Es hora de escuchar, observar las señales, para evitar que otras madres sean silenciadas, que otros niños sean olvidados. El crimen real no siempre aparece en los titulares. A veces vive en el desprecio, en el no es asunto mío, en el esperemos un poquito más. Daniel apretó el gatillo, pero no fue el único responsable, e Isadora no fracasó sola. El mundo le falló, y quizás la única reparación posible sea esta: decir la verdad, para que la próxima vez alguien escuche antes de que sea demasiado tarde.